Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time. Este es el episodio número 50 de numeración humana y el episodio número 49 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio y vamos a continuar aprendiendo un poco más de lo que es el camino de la programación, por lo menos lo que a mí me gusta decir y la verdad que se disfruta muchísimo. Así que vamos a comenzar con lo que es el tema de hoy. Notarán de que en principio no tenemos audio de arranque y también aviso, no vamos a tener lo que es audio de salida. Le explico la razón en principio por cuestiones de que el proveedor de internet se le cantó no funcionar, así que estamos muy felices y transmitimos con 3G. Así que pido disculpas y sepan disculpar si se corta o si no se escucha alguna parte. En tal caso se va a subir el episodio de nuevo a lo que es internet o mejor dicho, vamos a subir la versión completa que también se está grabando aparte de lo que es el audio que sale ahora en Spreaker. Así que con esto vamos a comenzar con lo que es el tema de hoy y después de mucho tiempo vamos a empezar a hablar de algún tema que no sea concurrencia ni paralelismo. Saludamos acá a César Posada, que se hace presente. Acá a Damián Tiscona, que dice eso. ¿Cómo está César? ¿Cómo están, Dami? Muchas gracias por hacerse pasar. Y bueno, vuelvo a decir, sepan disculpar si se entrecorta o lo que sea. Estoy entre el chat de Spreaker y el chat que muestra la aplicación de Spreaker. Y bueno, anda como quiera. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Un episodio interesante. Por lo menos una experiencia, no sé si divertida, pero sí nueva. A ver, el título que le pusimos a lo que es el podcast de hoy era ¿qué es y qué no es una base de datos? La idea era hacer un título más largo por el tema que iba a quedar feo o algo que nadie quiere leer. Y en este caso vamos a hacer referencia a métodos para almacenar información dentro de un programa cuando nosotros necesitamos trabajar, que podemos generar información, cómo almacenarlo a largo plazo. Saludamos acá a Movimiento ahí, que también se hace presente, o a Gaby también, que dice, hola David, Damián y a César, nos saluda a todos, la verdad que está lindo que se vayan saludando. Y bien, vamos a seguir con lo que es el tema de hoy. Disculpen si estoy un poco ido, pero bueno, al que no entienda de las cosas que me río o si hago alguna mención de alguien que está pasando por acá es porque está el chat de Spreaker, así que pásense por ahí. Pero continuando con lo que era el tema del podcast de hoy, tenemos algo importante que es almacenar información a largo plazo y tenemos muchísimas formas de hacerlo. Saludamos acá a Carlos Quimparana, que se hace presente y dice saluda a todos. Hola Carlos, hace un montón que no te veo, che, ¿cómo va? ¿Todo bien? Saludamos acá a Marcos B. Espinosa, que dice saludos a todos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien y como siempre digo, a sentarse, ponerse cómodo y a disfrutar del podcast. Acá dicen, disculpen la ausencia, el estudio, sí, ahora le llaman estudio, mira vos. Mirá que yo también supuestamente estudio y desaparecí. Dejémoslo ahí nomás. Acá, no pasó eso, Gaby. Acá lo que pasó es que tu querido proveedor y mi querido proveedor de internet no está funcionando bien y eso me mantiene muy alegre. Así que eso fue lo que pasó. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que es el podcast y si se corta avisen. No creo que lo reciba porque se corta internet. En sí, cuando necesitamos almacenar información tenemos muchos métodos. El primero de los métodos, que ya lo mencionamos, incluso hicimos una descripción muy compleja al funcionamiento interno, que no tiene mucho que ver con el funcionamiento que uno le va a dar, pero me pareció interesante el comentarlo en su tiempo, que era el tema del sistema de archivos y cómo manejábamos archivos. Un desarrollador al principio, cuando quiere almacenar información, lo primero que uno busca es cómo almacenar información en la computadora. Y el primer tutorial que va a encontrar casi siempre va a ser cómo generar un archivo TXT y un montón de cosas por el estilo. Es como cómo crear un archivo de texto, cómo leer un archivo de texto. Y uno cuando está desarrollando diría, pero a ver, si yo quiero trabajar con imágenes, no es un archivo de texto. Si yo quiero generar una base de datos, a priori no es un archivo de texto, o no debería de serlo. Entonces, tenemos todas esas cosas y esas cosas raras que uno diría, acá hay una ambigüedad, yo quiero una cosa y me están ofreciendo otra. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Lo veo como algo bueno introducirse con lo que es el trabajo en archivos de texto porque ayuda a entender un poco el funcionamiento. Casi siempre tenemos que crear un buffer donde vamos a leer y a escribir, es decir, un lugar donde se va a almacenar información de manera temporal
que es como si fuese una variable, es un espacio en memoria para almacenar cosas. Tenemos, por ejemplo, buffers de entrada y buffers de salida. Tenemos un buffer de entrada. Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos una consola, tenemos dos buffers, uno de entrada y uno de salida. Cada tecla que uno va apretando va ingresando información a un buffer de entrada, es decir, un lugar temporal donde va ingresando información. En el momento que apretamos la tecla Enter, el buffer se vacía y se procesa lo que había en el buffer, con lo cual el buffer pasa a estar de nuevo a disposición de ingresar nueva información. Después tenemos lo que es el buffer de salida, que es un lugar donde nosotros vamos a depositar información que próximamente va a ser mostrada en pantalla. Eso es para entender el concepto de buffer. Tenemos streams o flujos de entrada y flujo de salida. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos una conexión a internet, tenemos que obtener el flujo de entrada y de salida para poder enviar y recibir información, porque a priori la conexión no trabaja bien. A ver, dice Marco B. Espinosa, ni hablar, debo salir, lo escucho en diferido. Gracias, Marco, por pasar, y no hay problema, el podcast siempre está disponible para escucharse cuando sea necesario, para atormentar e ilustrar según corresponda. Pero no pasa nada, al contrario. Después tenemos ese trabajo que lo aprendemos con lo que es el manejo de archivos. Pero ahí es donde hay una diferencia grande con las bases de datos, porque uno dice base de datos, un lugar donde almacena información. Correcto. Pero hay algo más preciso que eso, no es solamente un lugar donde almacenar información. De hecho, un error típico cuando uno comienza es, hay veces que no quiere meterse en lo que es el campo de la base de datos porque requieren un conocimiento avanzado. Suele suceder muy seguido eso. Entonces lo que hace uno al final es decir, bueno, yo me quedo con mi trabajo con archivos simples, archivos TXT. Hay un trabajo un poco más avanzado que son, por ejemplo, archivos XML, que es un tipo de etiquetado que nos permite representar otro tipo de información. Por ejemplo, podemos almacenar listas, podemos almacenar jerarquías, porque un archivo, por ejemplo, XML o un archivo JSON tiene la estructura de un árbol. Por ejemplo, un XML, la estructura básica es un árbol donde tenemos nodos, un nodo principal, el nodo padre, del cual van derivando otros nodos. Por ejemplo, dentro de un nodo podríamos tener una lista, podemos tener una lista de nodos y cosas así, lo cual nos permite realmente hacer un trabajo un poco más estructurado que lo que haríamos con archivo TXT. Cada lenguaje brinda sus propias librerías, o uno puede buscar las librerías para trabajar con ciertos aspectos de un lenguaje. Por ejemplo, en Java tenemos una librería incorporada en el estándar que es, por ejemplo, DOM, para manejar lo que son archivos XML. Existen librerías de terceros desarrolladas incluso por mismos usuarios y desarrolladores que nos permiten también utilizar, por ejemplo, para trabajar con JSON. Hay una de las librerías para usar en Java que es json.org, que permite trabajar con lo que son archivos de JSON de manera, la verdad que bastante simple. Es bastante cómodo, hay que saber trabajar con excepciones y cosas así, pero permite hacer ese trabajo. Así que en ese aspecto está bastante bueno. Son formas más avanzadas porque el archivo texto plano es justamente simple texto. En cambio, un archivo XML o JSON son una forma de archivo texto plano, pero cuando lo usamos, lo pasamos por una librería o por un parser en realidad, que toma ese texto plano y lo convierte en una estructura más avanzada, por ejemplo, un árbol en el caso de un archivo XML, tiene más sentido y de hecho es más complejo y permite representar cierto tipo de información como listas, como árboles, como tablas y cosas así. Lo cual la verdad que el trabajo es bastante más interesante que con un simple TXT que dice hola adiós y puede almacenar un mensaje. Saludamos acá a Maru que se hace presente. Saludamos acá a Maru que se hace presente y dice hola, buenas noches. Hola Maru, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un saludo para vos, otro para la propietaria de Movimiento Geek Delphi y para Gaby. Che, Gaby, confirmame si ahora a las 12 hace podcast, así los publicitamos por este lado. Así que, siguiendo con lo que es el tema, hasta ahí vimos lo que es el trabajo con archivos simples. Después tenemos otro trabajo con archivos binarios, que en realidad podemos trabajarlo como si fuese un archivo en realidad de texto, pero la estructura no es bajo el estándar de caracteres normales. Nosotros cuando trabajamos con archivos de texto trabajamos bajo una codificación, por ejemplo ASCII, que es el sistema de codificación antiguo, por así decirlo, estadounidense, que así se codificaban las letras y números y los símbolos básicos para mostrar información. Después se dieron cuenta que el ASCII no alcanzaba, porque el ASCII alcanza por un estándar base de los Estados Unidos, pero hay un montón de caracteres que no son representados por el ASCII.
Por ejemplo, todos los ideogramas asiáticos, un montón de alfabetos y cosas así, porque el alfabeto es el típico alfabeto románico que conocemos nosotros. Entonces, la idea que había que expandir y nacieron otras codificaciones para tratando de unificar todo, porque existen un montón y, por ejemplo, existe el Unicode que trata de justamente unificar todo eso. Pero en el caso de los archivos binarios no están estructurados directamente como lo que es un texto, sino que la información puede estar representada en binario. Es decir, por ejemplo, bajo el funcionamiento interno de nuestro archivo podemos representar la letra A con el número 153, cosa que en el ASCII no me acuerdo cuál número era, pero no era el 153 definitivamente. Era más de 48 y menos de 90, la A minúscula. Después la mayúscula, bueno, pasaba un poco más. Pero uno en un archivo binario elige la forma de codificar la información. Y ahí es donde empieza el error. El error comienza a la hora de un usuario decir, yo voy a codificar la información a mi manera y voy a almacenar la información a mi manera porque total a mí me sirve. El problema es que el usuario muchas veces o el desarrollador principiante considera de que su aplicación va a tener poco uso de datos. Es decir, la información que va a almacenar es relativamente poca, por así decirlo. 1000 líneas de texto es poco. Uno diría, 1000 líneas de texto es mucho. Sí, si uno está acostumbrado a leer 1000 líneas de texto es una cantidad considerable. Ahora bien, para una computadora 1000 líneas de texto es una cantidad no tan grande. Y acá Gaby me confirma de que sí va a haber podcast hoy, así que saliendo de Code Time vamos para lo que es movimiento ahí. Y esperemos que el internet no se corte antes y podemos hacer un programita entero. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, ya cuando tenemos esta forma de almacenar información y el usuario no considera los problemas de eficiencia, empieza a decir, bueno, yo voy a almacenar las cosas en mis archivos. Que de hecho yo en mi tiempo también cometí ese grave error de crear mis propios archivos de texto y estructurarlos bajo una manera propia, las listas las representaba bajo una representación propia, cosa que podría haber usado un XML y dejarme de embromar, o un archivo JSON y ya está. Pero son anécdotas o experiencias que uno va tomando con el tiempo. Ahora bien, un archivo binario no es una desventaja. Por ejemplo, un archivo JPG, un archivo PNG, imágenes, un PDF, se consideran como archivos binarios. Pero tiene una estructura estándar. Ahora bien, ¿por qué uno tendría que crear todo de nuevo cuando ya existe una manera de trabajar? Y acá es donde empezamos a ver el tema de almacenar grandes cantidades de información. Porque hasta ahora hablamos de, por ejemplo, 1000 líneas de texto, que es una cantidad relativamente chica cuando hablamos de manera computacional. Pero tenemos el problema de que almacenar grandes cantidades, por ejemplo, una base de datos de usuario, uno diría, bueno, hago tan fácil como crear un archivo TXT, pongo usuario igual al nombre de usuario, contraseña igual a la contraseña, y después voy creando así, un renglón es usuario, un renglón es contraseña, un renglón es usuario, un renglón es contraseña, y ya sé que si leo el archivo de esa manera, puedo leer usuario. Entonces leo 2 líneas. Si el usuario no coincide, bien, paso a otras 2 líneas. Si el usuario no coincide, paso a otras 2 líneas. Si el usuario coincide, comparo la contraseña. Si son distintos, no puedo iniciar sesión. Si son iguales, inicio sesión. Hay un defecto con eso. Si alguien agraciado va y roba el archivo TXT, se acabó de robar la base de datos entera. Y eso es un peligro. Y la idea es que una contraseña no sea accesible a cualquiera, sino solamente al administrador, incluso si es posible que nadie tenga acceso a esa información. Porque es peligroso que alguien tenga acceso a ese tipo de información. Imaginemos un sistema bancario. El sistema bancario maneja una cantidad de información increíble con computadoras no tan increíbles. El sistema computacional bancario suele ser un tanto arcaico, por decirlo así. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Pero a la hora de querer trabajar con esa información, queremos poder solicitar información de manera eficiente. Imaginemos nosotros, tenemos que leer una base de datos bajo esa estructura que nosotros describimos, o por ejemplo, bajo un archivo XML que es algo más estructurado. A ver, dice movimiento y 1000 líneas, me sacaría el speech, los míseros 140 caracteres. Sí, la verdad que sí, se pasa un poquito. Ay, Dios. Si las escribí literalmente esas 1000 líneas, se te pasan de los 140. Pásense por movimiento y van a entender a qué me refiero con el speech de 140 caracteres. Pero, por ejemplo, imaginemos el árbol de un archivo XML que tenga la información, por ejemplo, el usuario, y dentro del usuario tenemos datos como contraseña,
fecha de nacimiento, cantidad de cuentas, dinero depositado, procedencia, un montón de datos del usuario. Y así tenemos el árbol estructurado de esa manera que tenemos un nodo de usuarios y cada usuario a su vez tiene esa información que nosotros dijimos. Ahora, si nosotros tuviésemos que leer todo el archivo, imaginemos que esa base de datos pesa 100 megas. Y uno diría, wow, qué bestialidad. Y la verdad que es una cantidad de información grande. Uno diría, 100 megas no es tanto. Representa 100 megas con texto plano y te digo que es mucho. Considera que si usas Unicode, si usas ASCII, un carácter pesa un byte. Así que 100 megabytes son 100 veces un megabyte y un megabyte son 1024 veces un kilobyte y un kilobyte son 1024 veces byte. Así que tenés una cantidad de miles de millones de... Son 100 millones de caracteres. Es una cantidad considerable de caracteres. No es increíblemente grande, pero es una cantidad considerable. Y así podemos tener bases de datos increíblemente grandes, de terabytes. Entonces, imaginemos tener que recorrer 100 megas, a lo cual hay que analizar esos 100 megas, porque aunque uno diría, yo solamente voy a leer los usuarios, internamente eso va a pasar por un parser. El parser, ¿qué es lo que hace? Convertir el texto del archivo XML, porque uno haga ese ejercicio. Tome un archivo XML, busque un archivo XML en internet si no lo tiene, y si no, yo les aseguro que en su computadora lo tienen, usen el buscador del sistema que tengan, Linux, Windows, Mac, el sistema que tengan, busquen .xml, le va a encontrar un archivo XML, y ábrenlo con el bloc de notas. Y vean que es un texto plano. Ahora bien, ese texto plano hay que convertirlo a una estructura que la computadora lo pueda manejar. Esa estructura generalmente es un árbol, y esa estructura se hace mediante un parseo. El parseo lo que hace es convertir el texto en la estructura. Entonces, teniendo ya esa estructura, uno podría decir, puedo trabajar con esto y ya está. El problema es que el tiempo que toma procesar ese archivo puede ser considerable. Hay métodos de parseo que lo que hacen es analizar el archivo secuencialmente, es decir, analizo de a pedazos, analizo esto y si solamente ya en esto encontré la información que requiero, dejo de analizar. Hay otros métodos que lo que hacen es analizar todo y convertirlo a una estructura. Ese método es mejor para cierto tipo de trabajo, pero tiene el defecto de que es mucho más lento en ciertos aspectos. Si el archivo es chico, no pasa nada. Si el archivo es grande, hay que leer el archivo entero y procesarlo, lo cual toma tiempo. Imaginemos una base de datos de 1 GB. Hay que procesar 1 GB, que hay que sacarlo de disco rígido, llevarlo a RAM, empezar a procesarlo, convertirlo en una nueva estructura. Esa estructura va a tener un peso considerable, que va a ser más de 1 GB. No va a entrar muchas veces en RAM o no se le va a dar el permiso de almacenar todo en RAM. Y parte se la va a llevar al disco. Con lo cual ya sabemos que si llevamos algo al disco y lo traemos es lento, es ineficiente y solamente queremos buscar un usuario. ¿Cuál es la solución a este problema? Las bases de datos y los motores de base de datos. Ahí es donde está la clave. Porque una base de datos es una estructura para almacenar una cantidad de información que generalmente es grande, justamente de manera estructurada, por eso es una estructura, y que uno pueda solicitar información a esa base de datos. Es decir, una base de datos es algo que a priori uno no sabe cómo funciona dentro, pero uno puede ir y consultar la información como, a ver, dame la contraseña de tal persona, dame el nombre de tal persona, fíjate si esta es la contraseña de tal persona, fíjate si existe tal usuario. Entonces tenemos maneras de trabajar con eso, podemos solicitar, hacer comparaciones y hacer un montón de cosas. Pero para acceder a esa información tenemos un pequeño defectito o algo a considerar. La base de datos muchas veces no nos permite acceder a su implementación interna. ¿Por qué digo que no nos permite acceder a su implementación interna? Uno diría, bueno, va a ser una estructura como un archivo XML y listo. No, le aviso que la estructura interna de una base de datos es muchísimo más compleja. De hecho, voy a hacer esta descripción de cómo se crea una base de datos para darse una idea de cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, lo que es el nivel más alto, que es el nivel de visión, o el nivel externo, que es el nivel al cual uno solicita información. Lo vamos a ver como capas, como muchas cosas en el desarrollo y en diseño tecnológico se utiliza por capas. Por ejemplo, el modelo OSI, el modelo de capas de Internet o de redes, que en realidad no funciona siempre respetando el modelo OSI a la perfección, pero bueno, es como un modelo justamente, hay que tomarlo como base. Además creamos nuestra propia implementación. El sistema de base de datos o las tracciones de las bases de datos las podemos dividir en 3 capas. La capa externa o la más alta, que la más abstracta, a la cual nosotros vamos a decir, bueno, dame el nombre de usuario tal o dame la contraseña de tal usuario.
ese nivel que un usuario va a ver, el nivel que alguien que trabaja con la base de datos va a ver. Alguien que quiere solicitar algo va a solicitar a esta parte. Ahora bien, un poco de manera más interna tenemos ya lo que es un nivel conceptual. Y ahí es donde el nivel conceptual aplican lo que son los administradores de base de datos. El administrador de base de datos es el que tiene que establecer qué información se va a almacenar, qué campos puede almacenarse en la base de datos, cómo hay que estructurar de manera abstracta la base de datos. Es decir, nosotros queremos tener una tabla que tenga esta información. El administrador de la base de datos es el que la especifica. Dice, yo necesito almacenar esto, esto, esto y esto. Y esto está en un nivel conceptual por cuestiones de que el usuario no tiene acceso a esto, sino que solamente el administrador tiene que tener acceso. Por cuestiones de seguridad y por cuestiones de eficiencia. Porque, por ejemplo, a nivel de visión pueden existir 15 tablas. Ahora vamos a ver lo del tema de las tablas. Vamos a explicarlo un poco mejor. Pero por ahora lo mencionamos nomás. Un usuario puede ver 15 tablas. En la realidad hay 2 tablas. Y uno dice, pará, si hay 2 tablas almacenadas, ¿cómo puede el usuario ver 15 benditas tablas? Bueno, tenemos una tabla que solamente la pueden ver los proveedores, una tabla que solamente pueden verlo los clientes, una tabla que solamente lo pueden ver los directivos, con información filtrada por cuestiones de seguridad. Ahora, a nivel conceptual, el nivel donde está el administrador de base de datos, para él no, para él está la cantidad de tablas que realmente son, y él es el encargado de generar esos caminos intermedios, por así decirlo, entre un nivel más bajo que ahora vamos a describir y el nivel externo. Acá dice Damián Tiscone, la tabla del 8. Sí, podrías almacenar eso, no sé por qué lo harías, pero bueno. Y después pasamos al nivel que es el nivel fascinante y el dolor de cabeza y que nadie se pone a investigar y que de hecho nadie sabe cómo funciona, o por lo menos el desarrollador a priori no sabe y no tiene que saberlo. El desarrollador tiene que trabajar entre nivel conceptual como administrador de base de datos o ayudante del administrador de base de datos, o si no, lo que es a nivel de vista. El desarrollador no trabaja a nivel más profundo, salvo que sea un diseñador de base de datos o diseñador de motor de base de datos, mejor dicho. Y acá vemos que Damián Tiscornia está gritando 8 de una manera desenfrenada y está como loco. Che, Dami, en serio, aflojarle al vino. Acá pregunta Carlos Quimpanana si el Chavo del 8 también juega. Sí, digamos que sí. Puede ser. Eso descúbralo en el próximo episodio. Y después tenemos el nivel físico, que es el nivel más básico, el nivel con menos abstracciones y el nivel en el que realmente se almacena la información. El nivel físico es un nivel interno, un nivel oculto, un nivel que uno no tiene que fijarse porque es justamente la forma en la que la información realmente se va a representar. Una cosa es lo que el administrador diga, bueno, el administrador dice, yo quiero una tabla que tenga esta información o yo quiero almacenar este grupo de informaciones. Y otra cosa es cómo la base de datos realmente va a trabajar con eso. Por ejemplo, uno diría, yo tengo una lista. Entonces lo voy a guardar como una lista. Eso parece perfecto. Pero de hecho tenemos un problema. En el peor de los casos, si nosotros tenemos que buscar algo en la lista, va a estar en el último espacio de la lista, es decir, al final. Con lo cual, si la lista tiene 1.000.000 de entradas, va a que leer 1.000.000 de entradas para poder encontrar algo. Cuando hay formas más eficientes de hacerlo. Por ejemplo, en vez de usar una lista, eso lo quiero tratar en un curso que va a venir un poquitito más adelante, después del curso de Swift, que es un curso de estructuras de datos y algoritmos. La típica clase que se ve a nivel universitario, pero el que no asiste está bueno. Y es donde voy a explicar un poco lo que es el tema de diferencia entre lista y otras estructuras más eficientes que una lista, que se pueden representar listas dentro de ese tipo de estructuras. Uno de los ejemplos son árboles. Los árboles que uno diría, ¿cómo representas una lista con un árbol? Tiene una ventaja. Cuando vos vas a buscar algo en una lista, muchas veces vas a tener que recorrer la lista entera. En cambio, en un árbol, depende de qué información necesites buscar, solamente necesitas recorrer una rama, lo cual, si el árbol, la lista tiene, por ejemplo, 8 elementos, recorrer el árbol hasta encontrar el elemento que querramos podría tomar 3 comparaciones. Mientras que recorrer los 8 elementos en una lista como tal, con su implementación de lista, son 8 comparaciones. Y que alguien me contradiga si quiere, pero creo que de 8 a 3 hay una diferencia. Y si de 8 a 3 ya una diferencia notable, imaginémonos lo que es al nivel de 1.000.000. El ahorro que tenemos en comparaciones es grande si consideramos que la base de datos va a ser usada por muchas personas.
Entonces ahí es donde tenemos cosas ya bastante interesantes, que a nivel interno se encarga de representar información de manera eficiente para que cuando uno solicita información, la búsqueda sea lo más rápido posible y garanticemos la no pérdida de información. Por ejemplo, nosotros quisiéramos priorizar usuarios y contraseñas y el resto de información del usuario no es tan importante. Entonces, lo que hace el administrador de base de datos es indicar, bueno, yo quiero que mi base de datos almacene toda esta información, pero que priorice estas dos cosas. Internamente, la base de datos lo que va a hacer es almacenar la información de una manera tal que cuando se busquen esas dos cosas que acabamos de describir, sea fácil de encontrar, o sea mucho más rápido, sea óptimo, casi inmediato. Cosa que de otra manera tendríamos que recorrer una lista y utilizar estructuras y cosas así. Uno diría entonces, bueno, vamos a optimizar todo y que todo esté al alcance. Eso está junto con el sueño de todo desarrollador de que toda la información esté en RAM y no en disco rígido. Ríndanse, eso no va a pasar. En realidad el sueño de un desarrollador es que, además de que le paguen bien, es que pueda almacenar todo en la memoria caché del procesador. Sería una bestialidad eso, la velocidad que se podría alcanzar con eso sería increíble. Sigamos soñando porque una memoria caché de 8 megas sale lo suficientemente caro. Imaginemos una memoria caché de 1 terabyte. Saludamos acá a Karina que saluda diciendo ¡Hola! Hola Cari, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y como siempre digo, a disfrutar del podcast. Y teniendo estos 3 niveles vamos a empezar a describir el cómo trabaja una base de datos. Porque hasta ahora dijimos, bien, una base de datos es una forma de almacenar información de manera estructurada, que podemos solicitarla y todo muy bien. Y describimos 3 niveles. ¿Y cómo se administran estos 3 niveles? Ya dijimos que había un administrador. Pero el administrador dijimos que no tocaba la parte física, no tocaba el cómo se almacena la información. Entonces, ¿quién lo hace? Acá es donde entra en juego algo conocido como el motor de base de datos o DBMS. Es el sistema de manejo de base de datos, básicamente, que se encarga de tomar la información que se requiere almacenar, guardarla y devolver la información que uno va requiriendo a medida que la vaya necesitando. Acá dice Karina que tiene mucho frío. Uy, por aquel lado sí debe ser frío. Acá mientras tanto un pequeño asado interno que se hace uno. Acá dice Damián, manda para acá un poquito de frío y yo digo sí, que mande todo el frío que quiera para acá. Si quiere, no sé si nieve, ¿no? Ya muy exagerado, pero si quiere bajar 10, 20 grados por mí, sí, que baje, no hay problema. Hace mucho calor por acá. Calor y humedad. Entonces, el administrador de base de datos va a controlar el motor de base de datos y el motor de base de datos se va a encargar de generar las cosas que sean necesarias, de devolver la información que sea necesaria y de administrar la información. Ahí es donde entra la parte del software y es una pieza de software que en sí requiere desarrollo y hay un campo del desarrollo que es el desarrollo de motores de base de datos, pero en sí uno como desarrollador cuando va a trabajar con una base de datos no tiene que tocar nada de eso, eso ya existe. Hay muchos motores de base de datos, uno de los típicos es el MySQL. MySQL no es tantos motores que tenemos, pero usar SQL y cosas así, bajo distintos estándares que existen de base de datos de forma de almacenar información. Y ahí es donde entran las cosas entretenidas de que uno dice, bien, ya no me tengo de preocupar cómo guardar información que antes, cuando yo usaba mi querido archivito XML, JSON o un bendito archivo TXT, no sé por qué haríamos eso, pero pasa. Ya uno ya no se tiene que preocupar de cómo guardar la información. Acá dice Karina, ay, los argentinos se derriten un poquito nomás. Y por Perú no están tampoco tan salvados, son 33 grados según nos cuenta Carlos. Ay, qué lindo fuego. Pero bueno. Entonces, el motor de base de datos lo que nos permite es justamente olvidarnos de todos los detalles de cómo guardar las cosas y simplemente preocuparnos de, vamos a decir qué queremos guardar y listo. El resto se hará solo. Y confiamos de que todo funcione. ¿Cuáles son las ventajas del motor de base de datos? Además de decir que me va a automatizar todo esto. Hay problemas que suelen surgir con las bases de datos, que son típicos problemas, que es el tema de, supongamos que tenemos una base de datos a la cual quieren acceder 2 personas al mismo tiempo. Si recordamos un periodo anterior a lo que es el receso de podcast, en el cual se dejó de hacer Code Time, se siguió haciendo Script Time, pero Code Time se dejó,
Antes de fin de año se habló de lo que eran problemas de concurrencia durante un periodo prolongado, y sé que es un tema que para muchos se aburre y parece inútil. Ay, les digo que no, porque cada vez que digo que esa cosa es inútil me encuentro con un problema que termina derivando en que, era una cosa de concurrencia. Ahora hay que solucionarlo. Son cosas lindas, que está bien, si no trabajamos con más de un núcleo nunca la vamos a ver. Pero si queremos hacer una aplicación decente, vamos a necesitarlo. Acá Gabriel de Movimiento Geek dice, aguantate el calor, y yo digo, no, no me voy a aguantar el calor. Ni loco, vos que tenés aire sí, pero yo no, estoy sin ventilador ahora. No voy a aguantar el calor, que venga frío. Que tengas que ponerte un pullover, Gaby. Al que no entiende que hago referencia, vuelvo a decir, pásese por el chat de Spreaker. Entonces, volviendo al tema de la concurrencia, muchas veces puede pasar que una base de datos necesitamos que varias personas... Perdón. Leo los comentarios y me río. Acá dice Damián Ticornia, vos te gusta el calor, a mí no. Dami, me uno al sentimiento. Acá dice Karina, el calor se aguanta con una cerveza entre pecho y espalda, bajo presupuesto lo impide, Cari, pero la verdad que la idea está buena. Acá dice Carlos Quimpanana, que también anda sin ventilador. Es feo, ¿viste? Pero volvamos, no nos vayamos al tema. Esto es lo que me gusta del podcast y del chat. Se comenta de todo. Cuando tenemos base de datos que van a acceder más de una persona a la vez, vamos a hacer el típico ejemplo. Una aerolínea tiene su base de datos de vuelos y uno quiere reservar un vuelo en tal día, en tal aeropuerto y a tal hora. Entonces tenemos que reservar eso. ¿Qué pasa si dos personas en dos partes diferentes del mundo quieren solicitar ese boleto y queda un solo lugar? Las dos van a disputar por el lugar. Y si la base de datos no está preparada para trabajar de manera concurrente, va a tener un problemita que van a haber errores de inconsistencia, de que se va a asignar probablemente el vuelo, o el vuelo a una persona, pero a las personas se diga no se pudo asignar y se les cobra igual. Y creo que eso a nadie le hace mucha gracia, de que le cobren y no le den por lo que pagó. Acá dice Karina, la cerveza debe ir incluida en el botiquín de emergencia. Sí, un botiquín muy grande enchufado a la pared llamado heladera y lleno. Agrego yo. Acá dice Marcos Espinosa, sobrecupo. Exacto. Ahora, ¿cuál es el pequeño defectito de las bases de datos normales o la base de datos implementada por usuarios que no utilizan un motor de base de datos competente? Que no están preparadas para soportar eso, y la información que almacena es inconsistente con la respuesta que se dio. Imaginemos que dos personas quieren acceder a una misma cuenta bancaria. Una persona ingresa dinero y la otra persona saca. ¿Qué hacemos? Primero ingresamos el dinero, después lo sacamos, primero sacamos y después metemos el dinero, o que venga como quiera. Y el problema es que podemos tener errores de inconsistencia, que lo vamos a ver más adelante si les interesa. Que son 3 errores nomás los de base de datos con concurrencia. Son 3 y son simples de entender. Son muy simples de entender, y la verdad que son problemas bastante importantes que pueden afectar mucho, como tener mucha información inconsistente o destrozar toda la información. Es donde los motores de base de datos se encargan de justamente no permitir esto, de encargarse de que las tareas sean atómicas y que se hagan como se deben. Entonces ahí tenemos otra ventaja. ¿Cuál es la otra ventaja? Un motor de base de datos puede permitir el trabajo distribuido, es decir, una base de datos que no esté solamente en un solo lugar. Una base de datos puede estar distribuida en muchos lugares a la vez. Podemos tener una base de datos en Argentina, otra en Estados Unidos, otra en Canadá y otra en Japón, porque sí. En ese orden y todo, ¿Cuál es la ventaja de esto? Por ejemplo, tenemos la ventaja de que en Canadá vamos a almacenar información importante de todo lo que se haga en Canadá, y en Argentina no tendríamos el por qué tener esa información también. ¿Es importante tener una copia de seguridad? Definitivo, de hecho es un mecanismo de seguridad importante ese. Pero no hay por qué tener en todos lados una copia de la base de datos entera. ¿Por qué? Porque hay que transferir una cantidad de información importante. Y imaginemos que se ingresan 100 GB de información a la base de datos, que es una cantidad increíble, y tenemos que abrir una nueva sucursal y hay que poner una base de datos también en ese lugar, con su propio servidor.
Y hay que copiar 100 gigas de cada lugar y... Uy, Dios mío, es una cantidad increíble. Hay que fusionar toda esa información y mientras se va fusionando esa información se va generando nueva, entonces tenemos que volver a traer más información y es mucho lío. Entonces el trabajo de base de datos distribuida permite de solicito la información acá y si no está acá, bueno, la pido en donde esté. Pero trabajamos de manera mucho más eficiente. Acá ese movimiento ahí, la lógica es básica, para sacar la primera hay que meterla. Sí, pero estamos hablando de dos montos diferentes. Estamos hablando de dos cosas diferentes, creo. Dejémoslo ahí, Gaby. Que no se siga malentendiendo la cosa. Ay, Dios mío. Este muchacho. Tenemos cosas como el trabajo distribuido. Tenemos los controles de versiones. Acá Damián con negrita que no. Tenemos los sistemas de controles de versiones que, por ejemplo, podría darse el caso de que uno está almacenando cierta información y hasta que se almacena toda la información, porque uno diría, ¿qué tanta información podéis querer almacenar? Imaginemos una operación la cual almacena un nuevo ingreso de dinero, pero a su vez la base de datos internamente almacena también la suma total de dinero en el banco. Entonces, la cantidad de operaciones que uno hace es una, pero internamente son dos. Una es el ingreso de dinero a una cuenta y la segunda operación es el ingreso de cierto importe de dinero a un conteo total. Sí, acá dice Gabriel que hablaba de dinero. Sí, sí, lo que vos digas. Sí, Gaby, ¿sabes? Entonces, puede darse el caso en que entre estas dos operaciones se haga la primera, por ejemplo, el depósito de dinero a una cuenta, y se corte la luz. Y uno diría, ¿qué tan probable es que se corte la luz justo en ese momento? Se llama ley de Murphy, puede pasar. O puede pasar algo peor, que al banco se le haga la cosa tan graciosa de primero almacenar el dinero, decir, sí, ingresó tal dinero, y después guardar a quién le corresponde. ¿Cuál es el problema de esto? De que se corta la luz entre esas dos operaciones y el banco dice, bien, me ingresaron $1.000, pero no lo asigné a ninguna cuenta, así que vos estás muy feliz cuando te enterás de que en tu cuenta esos $1.000 que metiste no están más, desaparecieron, y te dan ganas de ir al banco a hacer ciertas operaciones, puede que sean delictivas y cosas así. Esto los motores de base de datos lo solucionan haciendo que que se hagan todas las operaciones completas, o si hay un fallo entre medio se deshagan todas las operaciones y se las vuelve a hacer. Hay sistemas de control que permiten hacer eso y los motores de base de datos lo permiten, y así hay un montón de cosas que los motores de base de datos permiten. Hasta ahora lo vimos de manera muy general, y de explicarlo un poco más en profundidad. Si el tema les interesa, probablemente la semana que viene hablemos de eso. Todavía no sé, estoy viendo que se me ocurra algún tema más. Si se me ocurre algún tema más, lo postulo a encuesta como se hace siempre. Acá dice Marco Espinosa, negociaciones agresivas. Sí. Dice, yo los guardo debajo del colchón, vaya siendo de la... Sí, también esa es válida. Pero estamos dando ejemplos, suposiciones que pueden pasar. Un cajero automático, por ejemplo, de que diga que primero sacó el dinero y después nunca se lo entrega, porque el dinero se entrega al final de la operación y como, ay, qué lindo, se cortó la luz y de la base de datos ya no figura mi dinero, pero nunca me lo entregaron y ya no tengo dinero, qué bonito. Eso no es para nada bonito, pero bueno. Y así existen muchas cosas que los motores de base de datos los manejan. La idea es verlo un poco más en profundidad, explicarlo un poco mejor, a menos a las apuradas, con un mejor servicio de internet si es posible. Yo no sé cómo el 3G se aguantó hasta ahora toda esta transmisión. Sinceramente, sorprendido. Espero que no se haya cortado. Si se cortó alguna parte, voy a subir el audio que también estoy grabando aparte. Y espero que les haya gustado el episodio. Esto fue el primer episodio del año 2017. Casi se me escapa el 2016. Todavía no me acostumbré. Y ya estamos por cumplir un año. Ahora, este jueves se cumpliría un año de la fecha de la primera transmisión del año pasado, si mal no me equivoco. El miércoles o el jueves, no me acuerdo. Así que espero que les haya gustado. No se olviden comentar, suscribirse, compartir, darle corazoncito. Acá no tengo miedo de decir esa palabra porque no me van a castigar con canciones de tortura y cosas así, que son peores que esas negociaciones agresivas. Eso sí, lo que tortura es el calor, aunque Gaby diga que no. Acá dice Gaby, tendrías que hacer un podcast del por qué los cajeros automáticos usan sistemas operativos muy antiguos.
Mirá, yo con todo gusto hago eso y explico el por qué la municipalidad anda funcionando con computadora de la década del 80 y 90 también. No tengo problema, ¿eh? Es un tema que me interesa y ya les digo, acá estamos abiertos a sugerencias como estas y me gustan ese tipo de sugerencias. Y sí, es un tema que puedo tratarlo sin problema. Tengo rato para hablar de eso. Así que muchas gracias a los que pasaron hoy, a Movimiento IC, a Karina, a Marcos B. Espinosa, a Damián Tiscornia. Saludamos a Maru, a Carlos Quimpanana, que también se hizo presente. Saludamos a Maru, creo que la mencioné también. A Delphi, que está bien, no se hace presente en el chat, es chiquita, pero es propietaria del Movimiento IC y ya eso es de peso importante. A César Posada. Y muchas gracias a todos los que van a escuchar el podcast, tanto en vivo como en diferido. La verdad que estuvo bueno el episodio. Espero que se haya escuchado muy bien. Saliendo acá, rajamos para Movimiento IC a escucharlo. Yo voy a ver si mi servicio de internet anda lo suficientemente bien y si no 3G y lo que sea. Gracias Arnet por funcionar bien. Estoy muy feliz. Acá dice, y el soporte de XP para los cajeros. Si no les cuento la anécdota que hay sobre errores de sistema operativo, tengo pensado hacer 2 episodios hablando de fallas de software. Que de hecho cuando yo las escuché me morí de risa, salvo con una que jugaba con vidas humanas. Esa no era graciosa. Pero tengo un listado de fallas de software que produjeron catástrofes increíbles o por lo menos graciosas. Para el que lo desarrolló estoy seguro que no. Pero para mí fue divertido escucharlo. Acá dice los cajeros de Perú con Windows 95. ¡Ah! Dios. Y bueno, voy a hacer una mención también a lo que es el curso de Swift. Vamos a ver si en la noche se llega a subir el episodio bien y si no estará subido hasta mañana a la tarde para cuando haya internet. Ahora los episodios del curso de Swift, como lo solicitaron algunos escuchas y personas que ven el curso, si es posible juntar una tarea, una asignatura para hacer con lo que se vio en el curso. Ahora, cada episodio va acompañado de una pequeña tarea para hacer, así que disfruten de esa tarea. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordana, vía correo electrónico davidjordana@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche de la Argentina estamos acá en Codetime como ahora, escrita en los días jueves, un canal de YouTube que es David Jordana, me buscan como David Jordana o como Codetime por todos lados, generalmente aparezco, y si no, si me encuentran en la calle, vale, saludo y invito a tomar café y sea bienvenido. Acá dice, muy bien, nos vemos David, genial podcast, como siempre papá. Y bueno, la gente ya se está despidiendo y la verdad que muchas gracias a todos por pasar. Como siempre digo, espero que les haya gustado, porque por lo menos yo lo disfruté un montón a pesar del calor, internet y otras cuestiones. Y será hasta la próxima.